Hola, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida a otro magnífico y apasionante episodio del canal de Alfonso Fraile. Espero que estés muy bien y hoy voy a continuar con las energías renovables, pero te lo voy a hacer con la visión peculiar de este canal empapado de libertad con principios. Si estás cansado del caos informativo y buscas una visión clara y de conjunto sobre economía, empresas y descubrimiento, una información honesta sin ocultar datos ni manipular opiniones, este es tu canal. Apúntate y sígueme. Así que vamos con el tema de hoy. El tema de hoy es la energía eólica. Ya te he hablado en los vídeos anteriores de la energía solar y además he querido dedicar un vídeo a cada uno de los tipos de energía solar fotovoltaica existentes. La de los grandes parques para poblaciones enteras, la de uso doméstico en edificios y casas y la energía solar de torre central, que es el único tipo de instalación que ya tiene también almacenamiento, aunque tiene otras complejidades. Y al final tenemos un conjunto de tecnologías que, inspirándose en lo antiguo y retomando con lo nuevo, nos proporcionan electricidad, el destino final, sin contaminar la atmósfera en el proceso. Así que hoy toca la energía eólica y voy a empezar en este vídeo con la terrestre. ¿Y por qué empiezo con la terrestre? Porque es la más antigua. De hecho, es tan antigua que tiene varios miles de años. Sí, has escuchado bien, varios miles de años. Y se utilizaba además, para moler grano, para bombear agua. La literatura universal, en el caso de España tenemos una obra maestra como es El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, en el que peleaba contra molinos de viento que confundía con gigantes. Bien, pues eso que era de hace unos pocos siglos, en realidad ya venía de bastante atrás. Pero los orígenes modernos de la energía eólica están en los aerogeneradores, que es una torre, es muy sencillo como habrás visto y te vamos a ilustrar continuamente en este vídeo con imágenes, y unas palas, así se llaman, que giran cuando el viento incide sobre ellas. Para todo ese asunto lleva una tecnología dentro, pero al final, como ves, es un proceso simple. Tecnología antigua instalada como moderna. En los tiempos modernos, más o menos, hay un consenso en cifrar en 1981, el año en el que se instaló el primer parque eólico del mundo en el estado de New Hampshire, en Estados Unidos. Ese parque, que lo llamaron primero Towers 2000 y luego lo han ido cambiando de nombres, producía, para que te hagas una idea, 15 kilovatios cada uno de los molinos, cada una de las torres. Vamos a ver, en una casa normal, si es pequeña, con 3 kilovatios de potencia contratada servirá. Si es un poco más grande, 4, en una casa de pueblo más grande, pues a lo mejor hacen falta 6, 7, 8 kilovatios. Bueno, pues tenían 15 kilovatios. El último molino estrenado, que te lo contaré después, por una empresa china, tiene una capacidad de 20 megavatios. Está a años luz de los siguientes. Los más estandarizados ahora siguen oscilando entre 3 y 5 megavatios. Y te vuelvo a recordar una vez más, como ya he hecho en los vídeos pasados, que una cosa es la capacidad instalada y otra es la cantidad de electricidad que se genera con esa capacidad instalada. En tu casa, si tienes 3, 4 o 5 kilovatios de potencia contratada, al cabo de un año, si lo miras, tienes esa información disponible en las facturas y muchos operadores ya te ofrecen un resumen y verás que ahí consumes muchos miles de megavatios al cabo del año. O unos pocos miles, en fin, depende de la cantidad de personas que vivan, de la cantidad de electrodomésticos, de la cantidad de horas de funcionamiento, como siempre. Bueno, pues una torre de un molino de 20 megavatios es una animalada, pero la mayoría están en estándares más bajos, ¿vale? Y luego, ¿qué es lo que ha ido evolucionando? La tecnología, con inteligencias artificiales ya desde principios del siglo XXI y especialmente en los últimos años de forma más acusada y más intensa. A modo de anécdota te puedo contar que hay una simulación de una inteligencia artificial concreta de una empresa que ha dado que un sistema óptimo era que las palas, en vez de ser verticales, fueran horizontales. El problema de esa simulación muy preliminar es que con determinadas velocidades de viento esas palas salían disparadas. Lógicamente no sirve para que se pueda llevar a la práctica y construirse, pero sí que sirve para que se siga aprendiendo. Ahora mismo hay de entre 15 y 20 metros de longitud, ese es el estándar de las palas actuales, y la inclinación que tienen en grados está muy optimizada por inteligencias artificiales. Y luego la generación individual de cada torre al día está entre los 100 y los 300 kilovatios. ¿Vale? Entonces ha habido una evolución enorme y la sigue habiendo, y te iré contando un montón de cosas relacionadas con esto. Ahora mismo los 3 parques eólicos en funcionamiento más grandes del mundo, como anécdota, son el complejo eólico de Gansu Wind Farm, que tiene una capacidad instalada de 8 megavatios, un parque entero
que lleva en construcción varios años y al que le siguen añadiendo más aerogeneradores con el paso del tiempo. El segundo está en California, en Estados Unidos, con una capacidad instalada de 1,5 megavatios. A ver, todos los que tienen capacidades de megavatios, al cabo del año, producen gigavatios, generan gigavatios de electricidad. Y el tercero está en India, en Mupandal Wind Farm. Mupandal es el nombre de la población que está en la región de Tamil Nadu y ese tiene 1,5 megavatios. Esos son los tres. En el siguiente vídeo sobre energía eólica, donde me centraré más en la marina, también te voy a hacer un pequeño avance, si lo escuchas, sobre la energía eólica terrestre para uso doméstico, sobre lo que ya hay un par de patentes en el mundo. Esperando que te haya gustado, que te sirva para tener una visión de conjunto original, porque habrá bastantes más vídeos sobre energía eólica con la producción total en el mundo, te deseo lo mejor, mientras me despido de ti, recordándote que es un canal de libertad con principios y que si lo que quieres es mantener esa perspectiva de información sin manipulación, apúntate y sígueme. ¡Chao!